¿Cuál ha sido ese momento, María, en el que has tenido que tener muchísima valentía? Cuando falleció mi abuelo, tenía mi agenda saturada de trabajo y simplemente me llaman a las 5 de la mañana y me dicen, tu abuelo va para el hospital. Si pudieras darle una herramienta a una mujer que hoy experimenta alguna situación compleja en su vida, una herramienta emocional, ¿qué le dirías en ese preciso instante? Simplemente enfócate en lo que necesitas aprender o trabajar para poder superar esa experiencia. Y si no eres capaz sola, busca un espacio terapéutico o busca una fuente de apoyo para ti. A veces las mujeres más sabias no lo aprendieron solo en los libros, lo aprendieron en sus silencios, con sus dolores y también en su propia transformación. Hoy en Mujeres Poderosas tengo el gran placer de presentarles a María Ramírez, psicóloga, amiga, una mujer divertida, con un conocimiento grandísimo, que espero que hoy, después de este espacio tan especial, pueda enseñarnos muchísimo a todos y todas las personas que van a ver este gran episodio. María, bienvenida a Mujeres Poderosas. Gracias, Lau, qué recibimiento tan hermoso. Estaba esperando este espacio como quien espera el café por la mañana. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo quiero comenzar por algo muy importante. A veces las personas creemos que ser valientes o mostrarnos hacia las demás personas es un sinónimo de poder hacerlo todo, pero a veces incluso las mujeres que nos consideramos muy valientes y poderosas entendemos que en algún momento nuestra voz se quebró o hubo algo que detonó alguna situación que nos hizo creer que no somos tan fuertes o tan poderosas. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que sentiste que no podías sola? Lau, me lo he preguntado previamente y claro, yo creo que a todas nos ha ocurrido en algún momento de nuestras vidas, porque todas tenemos experiencias difíciles, pero me pregunté qué es lo que me ha ayudado a superar esas experiencias, esos momentos en los que creo que no puedo sola, y me di cuenta que en esos momentos es cuando más incondicional soy conmigo. Normalmente las personas están esperando, se sienten solos, que otras personas representen apoyo. Pero en mis momentos difíciles yo soy quien me apoyo, me acompaño, soy muy incondicional conmigo, entonces estoy ahí siempre en mi proceso. Bueno, yo creo que eso es importante porque a veces buscamos como esa solución siempre o ese abrigo, ese apoyo en alguien más y no nos responsabilizamos tampoco de solucionar muchas cosas. Obvio, hay herramientas que requerimos en ese camino y eso es muy valiente también escucharlo. ¿Qué te llevó a ser psicóloga y a no rendirte en ese camino? Bueno, no es una profesión fácil, igual que la mía, y por eso esa pregunta me parece muy importante que las personas lo conozcan. Total. Bueno, luego de una sumatoria de experiencias difíciles en mi vida, mi mamá había sido operada del corazón, había estado hospitalizada durante más de un año, mis padres se habían divorciado, habían fallecido seres queridos y todas esas experiencias llevaron a que mi mamá y mi abuela tomaran la decisión de llevarme a terapia. A mis 14 años llegué a psicología y ese espacio fue tan constructivo para mí que me di cuenta que quería ser psicóloga. Y desde entonces el espacio terapéutico ha sido vital, ¿sí?, en cada una de mis experiencias. Ha sido parte de mi proceso de crecimiento. ¿Y por qué no me rendí en el camino? Porque cuando logré llegar a las personas y acompañar sus procesos, fue tan satisfactorio para mí y me di cuenta que me apasionaba tanto lo que hago, que ese fue el mejor motivador del mundo. No conocía esa historia, pero bueno, me parece bastante interesante porque yo creo que fue una muy buena motivación. Yo tengo una pregunta que creo que no es solo de Laura Bedoya. Escuchar cansa, de pronto retener tantas historias y tal vez que las personas esperen que para cada una de ellas hay una respuesta, debe ser muy complejo. ¿Qué es lo más duro de ser la persona que acompaña a otros
en ese camino que has encontrado que de pronto requieres para poder sostenerte y ser o seguir siendo ese bastón para muchas personas que buscan tu ayuda en terapia. Ok. Lo más difícil, y creo que tú lo sabes, Lau, es que para poder ser quien acompañamos a otros, primero necesitamos un equilibrio personal. Por eso pasé por todo el proceso personal terapéutico para equilibrar las áreas de mi vida, porque yo no puedo estar sentada acompañando el proceso de otra persona con pensamientos intrusivos personales sobre algo que tengo por resolver, que no me permita concentrarme en el proceso del otro. Entonces, la responsabilidad más grande o lo más difícil es mantener el equilibrio en tu propia vida. Pero luego de que lo logras, mantenerlo es fácil, y eso también lo han logrado muchos de mis pacientes. Me identifico mucho con eso que tú acabas de mencionar, porque justo en el momento en que yo decidí, y lo expreso siempre en cada reunión, en cada espacio que tengo, en especial con las mujeres, en el momento en que yo decidí aspirar a este cargo de elección popular, pues es a lo que me dedico hoy, supe que necesariamente tenía que fortalecer mucho el trabajo por Laura. Ayudar a otros también hace que en esa búsqueda o en ese trabajo, que no es nada sencillo, tengamos que fortalecer muchas áreas de la vida y encontrarnos en algún momento con ese stop que nos dice, no estás tan bien, o a veces hay que fortalecer algunos aspectos de la vida. Y es en ese punto donde yo quiero que nos cuentes por qué a veces se nos hace tan difícil a las personas reconocer que no nos sentimos bien. Ok. Se te puede hacer muy difícil o se le hace difícil a las personas porque es un estigma social. Admitir que no estamos bien es sinónimo de ser vulnerables, y eso puede estar mal visto en la sociedad, y mucho más si has crecido en un entorno familiar invalidante en donde tus emociones no han sido escuchadas. Entonces, expresarlo es difícil, es complejo, aunque resulta sencilla la frase, es bastante emotiva. Segundo, pues porque decir estamos bien es una forma de protegernos. ¿Frente a qué? Frente a todo ese mar de emociones interior que no queremos enfrentar. Y también puede ser porque la persona no tiene lenguaje emocional. Significa que no sabe identificar qué emoción siente y cómo la manifiesto o cómo la expreso. Esas pueden ser algunas razones. Y conocerlas, porque creo que a mí también me ha tocado en este camino aprender a reconocerlas, a ver por qué aparece una emoción, qué me quiere decir y obviamente cómo puedo gestionarla en el momento en que se presenta. Yo quiero detenerme en una particularmente. A veces aparece la tristeza. Digamos que esa tristeza no siempre tiene un nombre. Sabemos que está, pero no tenemos la capacidad de reconocer que está gritando o que significa algo, y no sabemos qué hacer cuando aparece. En ese momento, ¿qué podemos decirle a alguien que por alguna razón o una que no conoce está experimentando esa emoción, la tristeza? Qué pregunta tan poderosa. Yo le diría a esa persona que no tienes que entender tu emoción, porque no todas las emociones son racionales. Las emociones son alimentadas por un diálogo interior, y la tristeza está alimentada por un diálogo interior negativo. Entonces, en lugar de detenerte a intentar entender por qué estás triste o de qué se alimenta esa tristeza, solo observa los pensamientos. Escríbelos, relaciónate con ellos y puedes elegir cada día qué quieres pensar. Ayúdate a generar pensamientos alternativos. Maravilloso, eso es una muy buena herramienta. A pesar de que la tristeza creemos o la relacionamos con algo muy, muy malo y muy caótico en cierto momento de la vida cuando aparece, de pronto hay emociones que abrazamos con mayor facilidad, como es el caso de la felicidad, ¿cierto? La relacionamos inmediatamente con algo positivo. Sin embargo, yo creo que hay otras que también ignoramos, o que incluso a veces los seres humanos decimos, esto no lo puedo experimentar, chao. Empieza y no, esto no es para mí, no va conmigo. De pronto, ¿cuál crees que es esa emoción que regularmente en tu experiencia requiere ser más escuchada?
La respuesta los puede sorprender un poco porque si bien las personas intentan evitar el miedo, la tristeza, el enojo y reaccionan de forma desadaptativa a estas emociones, honestamente la emoción menos escuchada es la alegría. ¿Sí? Es la alegría. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que para las personas es fácil mantener el diálogo interior de la tristeza o del enojo. Pueden contarte 1000 veces por qué están enojadas o porque tienen miedo o porque están tristes, pero la alegría es muy fugaz y necesitamos escucharla, entenderla para que la vida nos resulte más gratificante. Obvio, también necesitamos escuchar el enojo y la tristeza, pero de una forma más adaptativa o más sana. El enojo era una de las emociones favoritas, la que aparecía de manera constante o que yo a veces sí relacionaba como algo sano, o sea, pero no es nada sencillo. Creo que todas las personas y quienes vamos a terapia o nos favorecemos de esta experiencia tan maravillosa, tenemos que aprender a conocer que realmente conocerlas, aprenderlas y saber gestionarlas. Yo creo que llegar a un punto de la vida en el que estamos ya por encima de muchas situaciones o circunstancias que son difíciles de abordar. Yo quiero detenerme en esa que acabas de mencionar, la rabia. Todos los seres humanos creo que la relacionamos siempre con algo muy negativo, pero para mí hizo clic en un momento de la vida cuando aprendí que está directamente relacionada con un límite. Y eso es algo muy sano y lo aprendí precisamente de esta gran maestra. Quiero que le contemos a las personas cuando esa emoción aparece, por qué aparece y que verdaderamente lleva a que no la relacionemos siempre con algo negativo en nuestras vidas. ¿Okay? Si tú no entiendes o no escuchas sanamente tu enojo, entonces vas a destruir tus vínculos, no vas a poder tener relaciones sanas. El enojo o la rabia nos ayuda a encontrar límites que tenemos que poner o negociar en una relación o en cualquier tipo de vínculo. Entonces, bien escuchada es para construir, es para tener vínculos sanos, es para poder negociar, entender qué es lo que me incomoda, que necesito que se detenga o lo que sí quiero que ocurra. Si tú la escuchas bien, vas a poder sanar tus vínculos, transformarlos y crecer con ellos. Pero si no lo escuchas, pues podrás destruirlos. Entonces es una emoción demasiado valiosa porque necesitamos límites en nuestra vida. ¿Cómo le hablamos, María, entonces a esa voz interior? Yo quiero como que nos regales 3 tips que nos permitan a nosotros hacer esa pausa y empezar a escucharnos para saber en qué punto o en qué momento nos encontramos para tomar una buena decisión. Bueno, ¿qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con lo que estoy experimentando? 3 tips fáciles. Resulta que todos tenemos esa voz interior que nos juzga, que es así, que es súper hostil. Entonces, ella nos ayuda a observarnos, como a crecer, pero lo que podemos hacer no es intentar callarlo o pelear con ella. Primero, observa lo que te está diciendo esa voz, escúchalo y respóndete frente al espejo de una forma compasiva, porque tienes que activar esa parte tuya compasiva. Segundo, practícala con las personas que amas, así como eres compasivo o compasiva con los demás, puedes comenzar a hacerlo contigo mismo. Y tercero, escribe todo lo que esa voz te dice para que puedas entender cómo funciona esa voz. Muy importante, me encanta eso. Yo quiero saber, María, o quiero que hablemos un poco acerca del sentir, ¿cierto? Creemos que a veces experimentar cosas o sensibilizarnos de una manera mucho más fácil con las personas, con lo que están viviendo, con algo que estamos experimentando, es un verdadero problema. Yo lo vivo muchas veces en mi trabajo. Es que todo el tiempo debo escuchar situaciones, problemas que están sorteando las demás personas, pero en este mismo mundo también escucho a quienes me dicen, es que eso está mal, no todo el tiempo vas a tener que sensibilizarte con lo que las personas experimentan, y yo no quiero tampoco llegar al punto de no sentir de pronto esa empatía, o también lo aprendí contigo, simpatía,
por muchas cosas que se están moviendo alrededor. Yo quiero saber si en algún momento de la vida sentiste que eras demasiado sensible y qué herramientas utilizaste para entender que no había que llevar a un extremo de pronto lo que escuchabas en tu día a día de las demás personas, o cómo logramos justamente ese equilibrio todos los seres humanos. Tú en lo que hoy haces desde tu profesión, Laura Bedoya desde su profesión, y a las personas que nos están viendo que también comparten este tipo de actividades en su día a día. Ok, tu profesión y la mía implican que nos tengamos que preguntar constantemente qué me pertenece y qué no me pertenece. Qué puedo hacer frente a lo que está ocurriendo y qué no puedo hacer. Entonces, para mantener mi tranquilidad o mi equilibrio, yo me pregunto qué controlo y qué no controlo, porque yo soy una persona sumamente sensible, aunque al parecer para los demás puede que no lo aparente, sí, pero mi sensibilidad interior pues es mía y me encargo yo de ella. Pero sí necesitamos aprender como a distanciarnos de lo que no controlamos para conservar esa sensibilidad. Y más en una profesión en la que estamos constantemente escuchando las situaciones de los demás, personales y emotivas. Bueno, yo creo que nosotras tenemos algo en común y somos mujeres, pero también estamos en un mundo, hablemoslo en materia profesional, que exige un poco de dureza. Yo lo voy a llamar así. Tú nos estás explicando en este momento, no, hay que aprender a reconocer qué es mío, qué es del otro, pero hablemos en esos términos. De pronto nuestra profesión y a lo que nos dedicamos nos exige tener cierta dureza en algún momento de nuestras vidas. Cómo manejamos el ser mujeres, que está muy relacionado a ser sensibles, emotivas, abrazadoras, bonitas, con esa actividad que tenemos que hacer en nuestro día a día. Yo creo que todas esas herramientas nos las brinda precisamente la terapia, es aprender a relacionarnos con ese mundo tan rudo, cómo regulo mis emociones, cómo elijo momentos para ser sensible, quiénes son mis figuras de apoyo realmente, cómo puedo ser un apoyo más incondicional conmigo misma, porque afuera te vas a encontrar un mundo voraz, rudo, invalidante en muchas ocasiones o muy masculinizado en unos entornos. Entonces, creo que es muy importante que si somos mujeres y más en esta profesión, en nuestro espacio, cuando alguien se nos acerca, encuentre un lugar muy seguro, muy empático, muy sensible, pero también brindarles herramientas para que puedan ser rudos allá afuera. Buen ejercicio a poner en práctica, porque muchas veces lo que hace que nos cuestionemos de pronto si este propósito o este camino que elegimos verdaderamente nos va a generar esa tranquilidad, es eso, no saber si podemos encajar con lo que somos, María, en un mundo que finalmente no vamos a poder cambiar, o que no depende de nuestro control, o que no lo podemos controlar. Yo quiero preguntarte, en esa misma línea, ¿cuál ha sido ese momento, María, en el que has tenido que tener muchísima valentía? O sea, yo creo que en tu día a día experimentas un millón de emociones también, o de pronto de situaciones que te generan alguna emoción, pero ¿en qué momento de todos estos años de tu profesión has dicho, estar aquí es tener que ser muy valiente? ¿Qué hago con esto? ¿Qué debo hacer? Quiero que me cuentes cuál ha sido ese momento de mayor valentía para ti. Profesionalmente, cuando he estado en espacios como la prisión, creo que asumo mucha valentía cuando trabajo en un entorno como ese, porque soy bastante sensible, como ya lo había mencionado. Pero a nivel personal, cuando falleció mi abuelo, fue el momento más sensible o difícil para mí. Tenía mi agenda saturada de trabajo y simplemente me llaman a las 5 de la mañana y me dicen, tu abuelo va para el hospital. Ya había tenido un infarto previamente, entonces yo iba súper segura de que iba a pasar por el mismo proceso, de que íbamos a tener que acompañarlo en la hospitalización. Y cuando llego me dicen que había fallecido. Y yo tenía mi agenda llena de pacientes, ¿sí? Y tuve que pensar en cómo me conecto conmigo, qué es lo que puedo hacer para ser responsable. Era un momento realmente difícil y sensible para mí. Y creo que cuando yo no estoy en equilibrio, lo que tengo que hacer es retirarme un poco de mi profesión,
equilibrarme conmigo y volver a conectar con el otro. Yo, María, creo que lo difícil ahí es también lidiar con lo que piensan las demás personas frente a eso, porque en el mundo en el que yo me muevo, y también hablo desde mi profesión porque ahí tocas dos puntos que son importantes, mi vida personal y mi vida profesional, también ocurre lo mismo. Hay situaciones familiares, hay cosas de nuestra vida personal que nos afectan y muy seguramente tenemos que decir, no puedo asistir a este evento, no puedo acompañar esta reunión, o a veces hasta nos podemos despertar con ganas simplemente de no salir a trabajar o a sentarnos en nuestros lugares para poder responder a un montón de situaciones que son asuntos también de ciudad. Creo que es difícil lidiar con el qué dirán de las demás personas, porque volvemos al mismo punto sobre el que hemos hablado mucho el día de hoy. No puedes permitirte eso, porque entonces, ¿qué hago yo con lo que necesito de ti? En ese momento, ¿cuál fue la respuesta que le diste a las personas? ¿Fuiste honesta en contarles que realmente estabas experimentando algo difícil o qué te encontraste de las demás personas? Yo quiero saber esa forma de abordarlo en ese momento. Ok, la honestidad. O sea, si tuve que dejar mensajes, decir, acaba de fallecer mi abuelo y es por esta razón que yo no puedo estar hoy en la sesión contigo en terapia. Muchas personas son empáticas, claro, entienden, probablemente han tenido una experiencia con la que pues, se identifican, pero otras sí, digamos que se nota, se percibe su no comprensión o deciden no regresar al proceso, ¿sí? O cambiar de terapeuta, pero pues yo tenía que darme el tiempo para mi propia situación. También soy humana y eso es algo que a veces se olvida detrás del terapeuta porque literal yo he llegado a la conclusión de que puedo tener muchos pacientes y ninguno sabe cuál es mi color favorito. No lo sé. El violeta. Ok, estamos en sintonía. Totalmente. Bueno, esa fue la realidad. Maravilloso saberlo y conocerlo. Si pudieras darle una herramienta a una mujer que hoy experimenta alguna situación compleja en su vida, una herramienta emocional, ¿qué le dirías en ese preciso instante? Ahorita, antes de venir al set, hablábamos de eso, de una historia de alguien que en un momento determinado se sintió en crisis o estuvo en crisis y no supo o no sabía cómo abordar. Alguien más le recomendó hacer algo. María Ramírez, ¿qué le recomendaría a esa mujer? Okay, esa mujer que se siente sola, esa mujer que se siente perdida. Si te sientes perdida o sola, es porque en este momento no tienes recursos para afrontar lo que está pasando. No es porque estés mal o porque seas mala o porque seas culpable. Simplemente enfócate en lo que necesitas aprender o trabajar para poder superar esa experiencia. Y si no eres capaz sola, busca un espacio terapéutico o busca una fuente de apoyo para ti. María, en 2 vías, ¿qué aprendiste de ti en el último año que no sabías y conocías? Les voy a ser muy honesto, yo pienso que María tiene la respuesta a todo y que si experimenta algo, por más pequeño o grande que sea, tiene las herramientas con las que puede simplemente sortearlo. ¿Qué aprendiste en este último año que tú dijiste, wow, esto nunca me había pasado? Y esta fue mi mayor enseñanza porque supe abordarlo de esta manera. Ok, bueno, sí es cierto que a veces uno cree que ya sabe mucho de algo, como que ya tengo demasiado conocimiento, llevo un montón de años estudiando, pero este año me di cuenta de que podía aprender cosas nuevas, ¿sí? Que muchas personas tampoco saben que pueden aprender algo nuevo. Me he enfocado muy fuerte este año en conciencia plena, aprender a conectar con el momento presente, pero de una forma exageradamente práctica, ¿sí? Y eso ha alivianado cada uno de mis minutos, ni siquiera días o de mi vida, ¿sí? Cada minuto conectado con el momento presente es liviano, es valioso, es hermoso. Y yo no sabía que lo podía practicar de una forma tan profunda, ¿sí? Y eso me ha ayudado a llevarlo mucho más a mis pacientes. La conciencia plena fue un abrebocas que tuve
hace muy poco tiempo con una iniciativa que desde el ámbito personal incluso María decidió acompañar a todas las personas. Les cuento que hago parte de una estrategia muy bonita que se llama Te escucho porque me importas tú, y María en ese momento nos brindó las primeras herramientas para que todas las psicosociales de nuestro equipo tuvieran ese conocimiento previo para ponerlo en práctica con las personas que iban a acompañar en el momento del proceso. María, me parece muy importante que el día de hoy tengamos la oportunidad de darle a las personas un tip muy poderoso que hable acerca de conciencia plena, pero que puedan ponerlo en práctica en su día a día y en un momento de caos. Ok. Tus pensamientos son como hojas en el río o como las nubes en el cielo. Solamente están pasando, se transportan. Lo único que tienes que intentar hacer, hablando de conciencia plena, es observar esas hojas del río, esos pensamientos, pero no reaccionar con ellos. Cuando tú los observas, pero no los tomas como una realidad inmediatamente, eso te da la oportunidad de elegir cómo quieres actuar aquí y ahora. Y esa es la forma más potente de lograr estar presente en cualquier minuto de tu vida. No dejes que los pensamientos te agobien o te atrapen. Sepárate un poco de ellos. Me encanta. Yo voy a hacer algo muy atrevido, si puedo. Hagamos un ejercicio en este momento. Yo soy Laura Bedoya y, como siempre, tengo 70 tareas en el día para hacer. Desde que me levanto, obviamente estoy muy abrumada porque sé lo que me espera a mí durante las próximas horas en el día. Pero ya son las 11 de la mañana, María, de verdad no puedo ni respirar de la cantidad de cosas que he hecho hasta esa hora y que todavía me falta por hacer. Y no me concentro, siento que no soy capaz de empezar la siguiente reunión, el siguiente ejercicio o incluso la siguiente charla o el espacio que tengo con la comunidad. ¿Qué debo hacer en ese momento? Y este mismo ejercicio que vamos a hacer, yo lo hago muchas veces durante el día en mi oficina, incluso luego de cada sesión intento. Ya sabemos que los sentidos son el canal directo hacia el momento presente. Cada vez que tu mente comience a viajar o se quiera ir hacia otro lugar, lo que tienes que hacer es intentar conectar por medio de los sentidos. Entonces empecemos con describir algo que podamos escuchar cada una. Ok. ¿Qué escuchas tú en este momento? Como un ruido de el aire acondicionado. También puedo escuchar un carro que acaba de pasar. Están haciendo como algunos arreglos o algo muy cerca y se escucha un ruido como de un taladro, algo así. Ok, Lau, cuéntame si mientras estás concentrada en lo que escuchas, tuviste espacio para pensar en lo que tienes para hacer durante el resto del día. En absoluto. Ok, y cuéntame 3 cosas, 3 colores que veas en este espacio. Negro, azul, rojo. Estoy viendo una lámpara, una silla y una mesa. Ok, aunque pueda parecer sencillo, realmente lo es, pero con la práctica cotidiana tú puedes utilizar todos los sentidos solo en forma descriptiva y eso te va a ayudar a separarte de lo que tienes durante el día. Así tú, Lau, podrías respirar, darte un espacio, un momento para poder continuar con lo que tienes a lo largo del día. Gracias. María, yo me siento profundamente agradecida, no solo porque estás haciendo parte de este espacio, que fue un formato que creé en un momento de mi vida en el que sentía que en nuestro territorio y en general en el departamento, en el país, tenemos mujeres talentosísimas, cada una desde diferentes áreas de su vida. Son líderes innatas que trabajan por otras personas. Tenemos mujeres talentosísimas desde sus profesiones, pero también mujeres que sin títulos han logrado grandes cosas en el mundo, transformar la vida de muchas personas. Para mí, María Ramírez en un momento de la vida fue alguien que comenzó
a transformar muchísimas áreas, a darle orden a muchas de las cosas que sentía que no estaban bien y que hoy, no solo gracias a ella, sino también a la fuerza, a la voluntad, al propósito, pues he logrado equilibrar en muchas áreas y aspectos de mi vida. Hoy siento que soy una mujer mucho más plena, tranquila, incluso grande, gracias a ti, a tu asesoría. Te lo agradezco enormemente. Gracias por ser una mujer poderosa para transformar muchas vidas, como también lo has hecho conmigo. Tan bello. Eso sí me pone emotiva. A ambas. Sí, porque es muy bonito saber que lo que he hecho en mi vida, en lo que me he educado y lo que me apasiona, realmente logra llegar a los demás. ¿Sí? Y eso me enorgullece un montón de mí misma y de ti y de todas las personas que he acompañado. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes.